Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves y que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, intercedan por mí. El día de hoy, 16 de septiembre, varias naciones de nuestra América Latina celebran sus fiestas nacionales, el día así llamado de la independencia, el momento en el que comenzó la gesta heroica que les daría la libertad a estas naciones y comenzarían su andadura en la historia como una nación nueva, independiente, distinta de la madre patria que las había en algún sentido parido. Me estoy refiriendo a España y a los pueblos originarios, a los pobladores originarios de nuestra América Latina. Y pues esta celebración pues nos mueve a muchas cosas. Antes que nada, quizás alguien se podría preguntar, son dos cosas distintas, ¿no, padre? Una cosa es pensar en Dios, en el más allá, en las realidades divinas, sobrenaturales, ultraterrenas, y otra cosa es pensar en el más acá, en el día a día, en el devenir de la historia con tantos avatares, con batallas, con ganadores y perdedores, con la posibilidad de hacer tantas lecturas que muchas veces cuando no se hace una lectura objetiva y sanadora, pues nos lleva a abrir heridas y a mantener pueblos divididos. Sin embargo, los hijos de Dios sabemos perfectamente que Dios tiene un designio sobre la historia, un designio en el cual Jesucristo está en el centro y no solo como una realidad supranatural o sobrenatural en el sentido de fuera de la historia, sino que toda la creación fue pensada por Él y para Él, fue hecho todo por Él y para Él. Y llegada la plenitud de los tiempos, mandó Dios a su Hijo, nacido de una mujer, nacido bajo la ley, para rescatar a los que estaban bajo la ley. Y como la fe cristiana, el hecho de la redención de Jesucristo, y no me estoy refiriendo solamente ahora sí a un hecho exterior, al hecho de que Jesús hubiera predicado un evangelio y ese evangelio o una doctrina y esa doctrina haya tenido éxito por los análisis sociales que podríamos hacer y haya iluminado, guiado, dado lugar a una civilización que ha durado pues ya 2000 años y algo más, y que algunos combaten directamente y otros auguran o anuncian como de salida de la historia. Jesucristo en realidad no es solamente una doctrina, no es solamente una inspiración. Jesucristo es el sentido de la historia. Jesucristo es el Señor de esa historia. Y Jesucristo, con su palabra y con su gracia redentora, fecunda toda la realidad humana. Y de hecho, es verdad que a la luz del Evangelio, a la luz de la fe, nosotros podemos descubrir tantos valores que probablemente tienen su base ya en el orden de la creación, porque Dios así nos hizo, pero que solo gracias al Evangelio han sido descubiertos y se han puesto en práctica en la civilización que se ha inspirado efectivamente a la fe. Gracias a los santos y a los hombres y mujeres de todos los tiempos que han hecho de la vocación humana que ellos hayan recibido, el arte, la historia, las ciencias empíricas o las artes liberales, la manufactura de cosas, la técnica, etcétera, han descubierto su vocación y así han contribuido a construir las naciones que hoy tenemos. Todos nosotros pensamos en estos días en la muerte, por ejemplo, de la reina por antonomasia de este tiempo, la reina Isabel II, que
tantos resaltan lo que ella significó al haber hecho de la razón de Estado, al haber hecho del servicio público y del servicio a la nación su vocación y haber descubierto en ello efectivamente la razón de ser de su vida. Como ella, tantos otros hombres y mujeres a lo largo de la historia, hombres que la Iglesia venera como santos, reyes y reinas, y de los tiempos modernos también gente que se ocupó de la cosa pública, que a través de la política y del servicio al bien común, el servicio público, se santificaron y llevaron a cabo esto de lo que venimos hablando, este designio de Dios. Entonces, este preámbulo largo que estamos haciendo, que nos sirve también para orar, para darte gracias, Señor, por ese designio amoroso tuyo, nos sirve también para introducir en un día como hoy una reflexión que es importante en el tiempo actual en el que particularmente los oyentes a los que me dirijo en primerísimo lugar, mexicanos, que celebran también hoy, que celebramos también hoy nuestra fiesta nacional, nuestra fiesta de independencia, en este país que está atravesado por tantas contradicciones, que tantos fuera de México y también mexicanos valoran por sus grandes riquezas, sobre todo humanas y culturales, pero también desde el orden natural, el cuarto país con mayor biodiversidad en el mundo, uno de los países más biodiversos que hay en el mundo. Un país con una serie de recursos naturales que muchas naciones envidian. Un país que tiene y puede gloriarse, a diferencia de otros pueblos, de una grande tradición, de una identidad cultural fuerte de la que los mexicanos nos sentimos orgullosos. Y sin embargo, junto con todos estos y otros muchos más, que en este momento no da tiempo de enumerar, valores y riquezas, también hay tantas contradicciones. El periodo tan terrible de violencia que parece no parar. Nos escandaliza la guerra en Ucrania y otras guerras, pero en nuestro país cada día muere una cantidad enorme de personas, muchas de ellas inocentes, víctimas de la violencia, víctimas del consumo de las drogas o de un uso no correcto de su sexualidad. Nos duele saber que en este país hermoso hay lugares donde la gente viene de turismo porque vienen en realidad de turismo sexual, porque hay trata de personas, porque hay mexicanas y mexicanos, jóvenes y niños, que es lo que más nos duele, que son llevados a otras naciones para ser explotados sexualmente o cuyos órganos son vendidos. Nos duele el número enorme de abortos que hoy se llevan a cabo, que son mexicanos, ciudadanos mexicanos que faltan, que podrían contribuir con su genio, con su inteligencia a construir esta nación. Son almas de fieles, muchos de ellos católicos o no católicos, pero que adorarían a Jesucristo y seguirían a Jesús y que estarían fecundando toda la realidad temporal para llevar a cabo esta redención de la historia, para transformar todas las cosas en Cristo. Nos duelen que hoy haya también otro tipo de colonialismos, pero colonialismos al fin, colonialismos ideológicos que asaltan nuestros colegios, que asaltan nuestras leyes, gente que nos representa fuera de México, que va a representar y a trabajar en instituciones como las Naciones Unidas, con una agenda que es ajena totalmente a la mentalidad y a la cultura de este pueblo. Pienso en quienes se prodigan activamente en las delegaciones y en las representaciones estables del país, en el extranjero, para difundir la ideología de género, el homosexualismo y otros subproductos de esta cultura, o anticultura, podríamos decir, porque es cultura lo que construye al hombre. Y entonces nos damos cuenta que la lucha por la libertad no ha terminado, que nuestra necesidad de Jesús
y de la presencia materna de su madre es hoy más que nunca necesaria, y que el colocar la cruz de Jesucristo en la cima de todas las actividades humanas, incrustada, bien incrustada en el mundo, es más que nunca necesaria. Siempre lo será, pero en este tiempo en que miramos nuestras naciones, porque México no es un caso aislado dentro del concierto de las naciones que el día de hoy celebran su fiesta patria, que necesitamos los católicos, los ciudadanos católicos, que aportar esa savia nueva del Evangelio, que volver la mirada hacia Cristo, Señor de la historia, para imitar sus virtudes, esas virtudes que hacen de los ciudadanos verdaderamente hombres y mujeres de bien. Estamos hartos, Señor, de católicos que están en las empresas, en la cosa pública, pero que no hacen bien su trabajo. Desde el obrero que no termina los muros adecuadamente y en tiempo, hasta la gente que tiene que gobernar, que gobierna a base de mentiras, que gobierna a base de corrupción y de alianzas con quienes hacen el mal tras la mesa, bajo la mesa, de gente. Estamos hartos de empresarios que no son cristianos o que se dicen cristianos y van y explotan a las personas, y su único objetivo es hacer dinero por los medios que sean, que no tienen empacho en sobornar y en recibir sobornos. Estamos hartos, Señor, de católicos que abrazan y defienden públicamente y se atreven a recibir tu santísimo cuerpo, tu santísima sangre, el domingo en la misa o en una ceremonia religiosa, que sostienen prácticas abominables como el aborto, prácticas abominables como la eutanasia, o difunden ideologías que disgregan a la persona en su identidad. Señor, en este día en que celebramos nuestra fiesta patria, te suplicamos por los responsables de la cosa pública, de esta nación y de las naciones hermanas que celebran también hoy su fiesta nacional. Te pedimos, te imploramos por cada uno de nosotros, Señor, para que sepamos vivir las virtudes que nos asemejan a ti, y entonces sí, transformemos todas las cosas en Cristo. Transformemos este desorden, este caos de nación en la nación libre, independiente, segura, ordenada, pacífica, justa y progresista que tú has soñado para México cuando le diste a María Santísima como madre. Santa María, tú que ayer hemos recordado que estás al pie de la cruz, permanece junto a nosotros, junto a esta nación llena de dolor, llena de familias traspasadas por la angustia, por el dolor de la pérdida de un ser querido, donde se desaparecen las personas, donde mueren víctimas de la violencia. Señora, permanece junto a nosotros para que volvamos la mirada a tu Hijo Jesucristo y sigamos teniendo motivos para seguir esperando. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José mi Padre, Señor, Ángel de mi guarda, intercedan por mí.